Hola hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este tiempo en que podemos compartir la palabra del Señor. En este día domingo, domingo que dedicamos justamente a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la vida de nosotros como cristianos. Y les invito para que vayamos juntos a la carta del apóstol Santiago, capítulo 4. Carta o epístola de Santiago capítulo 4. Y esto dice el apóstol: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La amistad con el mundo es el título que encontramos por lo menos aquí en la Biblia, la versión Reina Valera del 60. Yo he querido darle este otro título: Los amigos de este mundo. O amigos de este mundo, preguntando. Se cuenta de un predicador que se mudó hace años de la ciudad donde estaba a otra nueva provincia, otra ciudad. Poco después dice la historia que tomó un autobús para ir al centro de la nueva ciudad y al sentarse descubrió que el chofer le había dado $1 de más en el cambio. Mientras consideraba qué hacer, pensó para sí mismo: olvídalo, es solo $1. ¿Quién se va a preocupar por tan poca cantidad? De todas formas, la compañía de autobuses recibe mucho de las tarifas y no van a echar de menos ese dinero. Acéptalo como un regalo de Dios. Oía una voz interior que le insistía. Pero cuando llegó a la parada, se puso de pie y, pensando de nuevo, decidió darle el $1 al conductor diciéndole: tome, señor, usted me dio este $1 de más. El conductor con una sonrisa le respondió: sé que eres el nuevo predicador del pueblo. He pensado regresar a la iglesia y quería ver qué harías si yo te daba más del cambio. El predicador sonrió y se bajó. Pero por dentro iba sacudido y dijo: oh Dios, por poco vendo a tu hijo por $1. Nuestras vidas serán la única Biblia, el único testimonio que leerán algunos. Así que no debemos olvidar ser ejemplo en todo lo que hacemos. Integridad, pureza y santidad son las cartas de presentación del cristiano fiel. Amigo del mundo o amigo de Dios. El apóstol Santiago, conocido también como Jacobo, escribió esta carta sobre el buen actuar para quienes conocemos la verdad del Evangelio. Los destinatarios eran las 12 tribus que conformaban a la nación de Israel. O sea que es una epístola universal para todos. Y nos llama a considerar que toda sabiduría viene de Dios.
que debemos soportar las pruebas, que necesitamos no solo escuchar de Dios, sino ser hacedores de lo que Dios dice en su palabra. Nunca podemos parcializarnos, sino amar y respetar a todas las personas. También esta epístola nos enfoca hacia la fe y las obras. En el capítulo 3 esta portentosa joya que nos lleva a confrontarnos, que habla de la lengua, que siendo tan pequeña, sin embargo da origen a grandes incendios. Nos habla sobre el juzgar a los demás, nos habla sobre no vivir con orgullo, hace un comentario en cuanto a los ricos de este mundo que actúan injustamente y cierra aconsejándonos que debemos mantener la paciencia de Jesucristo. Y nos anima a orar en medio de la aflicción, en medio de la enfermedad, confesar nuestros pecados para recibir respuesta. Santiago era considerado como el hermano de Jesucristo, el medio hermano, hijo de José y María. Recordemos que Jesús fue inspirado por el Espíritu Santo y María fue el vaso escogido por Dios. Ahora, en este momento, la carta de Santiago que se ha escrito nos muestra a un seguidor fiel de Jesucristo, fundamento de la primera iglesia en Jerusalén. Y es inspirado por el Espíritu Santo a escribir esta corta pero sustanciosa carta que nos llama la atención a vivir vidas santas para Dios. Esta dificultad de orden sanitario y social que vivimos desde hace varias semanas y que nos ha mantenido en cuarentena, nos ha permitido una vez más evaluar cómo es el corazón de cada ser humano. Dios está hablando a cada persona para que se acerque a Él. Pero en las pocas veces que he salido y a través de las noticias corroboramos que el hombre se inclina siempre a hacer su real voluntad. Hay desobediencia a las autoridades. Aparece la viveza criolla. Hay enfrentamientos e insultos porque cada quien quiere ser el primero. Se insulta a la policía, se insulta a los médicos. Los delincuentes no guardan cuarentena y siguen haciendo daño a la sociedad. Imaginemos entonces cómo podrá ser todo cuando volvamos a salir con relativa libertad luego de esta cuarentena. En vez de ser más espirituales, quizá habrá poco amor, habrá respeto por los otros. Quiera el Señor Jesús que esto no sea así. Que la gente aprenda la lección en la que sencillamente Dios está diciendo a la raza humana: despójense de su orgullo y pecado y vuelvan a mí. Y a la iglesia también está dando un mensaje. A cada cristiano nos dice: se acabó la tibieza espiritual, la mediocridad. Ahora deben ser santos porque yo soy santo y vengo por una iglesia inmaculada. ¿Cuáles razones hay para que los seres humanos sean así, como narra en el capítulo 4 el apóstol Santiago? Veamos uno a uno los versículos. El versículo 1 nos habla de las pasiones humanas que causan pleitos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿O somos dominados por el Espíritu de Dios o dominados por el espíritu de la carnalidad, o sea, las obras de la carne, la pasión de la carne? En Éxodo 16:3 encontramos que el pueblo hebreo un día se rebeló contra Moisés y contra Dios, evocando la carne, las verduras y tantas cosas que comían estando en esclavitud en Egipto. Ellos se olvidaron de toda la provisión que Dios les había dado. En el Salmo 78:8, el salmista nos dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Esto es sagrado a Dios. Jesús también tuvo que reprender duramente a quienes le seguían al principio. En Juan 6:26 leemos:
Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y la narración dice que luego muchos dejaron de seguir a Jesús. Las pasiones, dar gusto a lo que como humano me parece a mí que debo recibir. Y Pablo reconoció que algo le dominaba hacer lo malo en Romanos 7:23. Cuando escribió, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Venimos de una naturaleza pecaminosa. Los pensamientos que llevan luego a las acciones, las pasiones, las concupiscencias que vienen a la mente humana, hacen que nos desviemos del propósito de Dios y nos vayamos tras las cosas pecaminosas. También Pablo en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a libertad, no a dejarnos dominar de las pasiones, como dice Pablo. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. No olvidemos que traemos al nacer una naturaleza pecaminosa y que solamente cuando nacemos de nuevo en Jesucristo por fe somos hechos nuevas criaturas. Jesús nos perdona y santifica. No hay que promover al espíritu diabólico de contención, como dice Proverbios 15:18, o sea, de contender. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. No demos rienda suelta a las pasiones, a las guerras y los pleitos, que es lo que destruye la armonía y que nos lleva a pecar contra Dios y el prójimo. Veamos el segundo versículo de Santiago 4. Habla de los malos deseos que arruinan vidas. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Job se hizo la promesa de no contaminar su alma, controlando lo que vieran sus ojos. Lo que el mundo nos ofrece es todo tergiversado, con doble propósito. Pues si alguien no tiene a Dios dentro suyo, contaminará a toda una sociedad, que es lo que estamos viviendo tristemente. En Juan 2:16 leemos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. En cambio sabemos que las cosas buenas, las agradables que hay en las personas, en el corazón humano, vienen de Dios. Se ha perdido el respeto por los demás, por uno mismo y el respeto por Dios. No hay intención de buscar los principios eternos o espirituales. Ya no hay lo que se conocía como la devoción, el temor a Dios. La gente en general ha perdido la brújula y esto llega a afectar a la propia iglesia de Jesucristo. Para muchos es molesto o incómodo escuchar que hablen de santidad, de pureza, de integridad. Salmo 53:4. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan. Dios no puede actuar en un corazón que se aleja de Él. Nosotros mismos somos culpables de traer encima las maldiciones y castigos. El profeta Isaías dice, nadie hay que invoque tu nombre, Isaías 64:7, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Vamos al versículo 3 de Santiago 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Habla de la oración, del pedir a Dios, pero que no se recibe lo que se pide.
es una oración equivocada. Muchas veces vamos en oración ante Dios esperando que Él nos responda de acuerdo a nuestra expectativa personal. Y eso suena a egoísmo, y lo es. Así que ese tipo de oración no mueve el corazón de Dios. Hay varias causas por las que en general nuestras oraciones fracasan. La desobediencia, pecados ocultos, indiferencia, negligencia en cuanto a la misericordia hacia los demás, iniquidad, que es todo tipo de pecado, terquedad. Somos tercos a veces y queremos lo que Dios no quiere. Y Santiago habla de la indecisión, cuando dice que debemos tomar una decisión, no ser de doble ánimo. Y cuidado con las oraciones imprudentes que a veces podemos estar elaborando. Debemos pedir siempre al Espíritu Santo que nos enseñe a orar ante el Padre Celestial, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar al Padre. Avancemos, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristiano no es amigo del mundo, porque va a ser enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recuerda, el cristiano no puede ser amigo del mundo. Sí, interactuamos a diario con personas, pero debemos amar a Dios. Obviamente amar a las personas, pero por encima, amar a Dios. No estar de acuerdo con la corriente de este mundo y a la vez pretender que amamos a Dios. Y esto es visto por el apóstol como adulterio, contaminar lo que es puro. Jesús dijo en Juan 15, 14 y 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Amigos de quién? De Cristo. Porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice Jesús, os las he dado a conocer. Para conocer la voluntad de Dios, para que nuestras oraciones sean escuchadas, para sentir paz en nuestro corazón, gozo, tranquilidad, necesitamos tener la amistad con el Dios eterno, como Jesucristo dijo aquí, los llamo ahora mis amigos. También dice en el versículo 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que a Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Recuerda que cuando tú viniste a Cristo, cuando tú entregas tu vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida. Ahora está en nosotros el permitirle a Él que viva a través nuestro. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dios quiere que seamos puros, así como Él es santo. Pidamos cada vez al Padre que nos llene de la presencia y la plenitud de su Espíritu Santo, quien anhela vivir en nosotros. El Espíritu Santo anhela que le demos el espacio para que Él viva a plenitud en nosotros. No seamos soberbios, tratando de engañarnos con apariencias de religiosidad. Versículo 6. Pero Él, o sea el Espíritu Santo, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Siguiente versículo, el 7. Aquí encontramos del 7 hasta el 10 algunos pasos, ya como punto final de esta reflexión, para acceder
a esa gracia divina de la que está hablando el versículo 6. En el versículo 6 dice al final, y da gracia a los humildes. Para tener la gracia de Dios, para tener la gracia del Espíritu Santo, veamos lo que dicen estos versículos. El 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí encontramos el primer paso para acceder, para tener la gracia divina en nosotros. Someternos a Dios. El segundo paso, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El tercer paso, o el segundo paso es acercarnos a Dios. El tercero viene, pecadores, limpiad las manos. Limpiar nuestras manos. Dejar de hacer cosas deshonestas. Y purificar nuestras manos. Purificar nuestra vida para poder levantar manos de santidad para Dios. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué interesante. Nos llama a limpiar nuestras manos y a purificar nuestros corazones. A no estar un día con Dios, otro día con el mundo. Si Dios nos salvó, si Jesús nos salvó, debemos permitir que Él sea nuestro amigo, como ya leímos. El siguiente paso, versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Habla de quebrantamiento ante Dios. De sentirnos tristes por la situación que hemos llevado ante Dios. Que hemos amado más el mundo que al mismo Señor Jesucristo. Y dice, lamentad. He perdido el tiempo. Debo meterme en pureza y santidad con Dios. Y creo que este tiempo de cuarentena nos debe ayudar para eso, mis amados. Para llenarnos cada día de la pureza y la santidad de Dios. Para fortalecer la relación con el Señor. Y aún llorad, eso es quebrantamiento. Cuando permitimos que nuestro corazón vaya ante Dios y nos sintamos impotentes al ver lo que hemos hecho y le pidamos a Él que llene de verdad nuestra vida. Sin Cristo, por más amigos que tengamos en el mundo, no valemos nada, no tiene sentido la vida. Luego viene el otro paso en el versículo 10. Humillaos delante del Señor. ¿Cuánto ama el Señor al que es humilde? Al que se humilla. El que se humilla está diciendo, Señor, tú eres el Dios eterno todopoderoso. Yo soy creación tuya, te necesito. Y Dios exalta al que se humilla. Al humilde lo levanta, dice la palabra, lo pone en alto. Humillaos delante del Señor. Y como conclusión de Santiago 4, del 4 al 10, podemos decir, ser amigos del mundo no nos permite conocer las inmensas, valiosas, innumerables riquezas que obtenemos en nuestras vidas si en cambio amamos a Dios. Somos amigos de Dios. Abraham fue amigo de Dios. Moisés fue amigo de Dios. Daniel, David. Nos separamos del mundo pecador y contrario a lo que Dios anhela para cada persona. Decidimos escuchar la invitación de Jesús. Os llamo amigos para que conozcáis todas las cosas que el Padre quiere revelar. Si buscamos la santidad en nuestras vidas, sabremos cómo actuar, cómo agradar a Dios, y el Señor traerá verdadera libertad. Lo que finalmente obtendremos es, vayamos de nuevo a los versículos últimos, 7. Dice que cuando nos sometemos a Dios y resistimos la tentación, resistimos al diablo, ¿qué pasará? Huirá de nosotros.
El Señor nos da salidas en medio de todas las dificultades. El diablo tendrá que huir de nosotros. La tentación tendrá que huir de nosotros. Versículo 8. Cuando nos acercamos a Dios, dice que Él se acercará a nosotros. Y Él dice, dame, hijo mío, tu corazón está diciendo cada vez. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Nuestro sufrimiento será cambiado para bien. El Señor nos levantará cuando seguimos estos pasos, cuando dejamos de ser amigos del mundo y de verdad tomamos lo que Jesucristo nos está ofreciendo como amigos. Versículo 10. Cuando nos humillamos delante del Señor, ¿qué pasa? Dice, Él os exaltará. El Señor nos va a exaltar. El Señor nos va a poner en alto. El Señor nos va a sacar de la prueba. Y no solo nos saca, sino que nos bendice. Porque somos sus amigos. Porque le amamos. Y permitimos que el amor suyo también esté en nosotros. Y cierro con lo que el salmista dice en el Salmo 30, 11 y 12, que ha bendecido mi vida profundamente en estos días. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía. La plenitud de mi vida es el Señor, dice el salmista, y no estaré callado. Cuando somos amigos de Dios, cuando permitimos que el Señor haga su obra en nosotros, Él nos pasa del momento crítico, nos saca del hoyo, nos pasa y nos pone al otro lado. Entonces debemos publicar sus verdades, adorarle, bendecirle. No nos cansemos de adorar y exaltar al que ya nos ha exaltado. Luego cierra el Salmo, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser amigos tuyos y no amigos del mundo, Señor. Porque el mundo pasa y sus deseos, dice el apóstol. El mundo se acabará. Pero, Señor, la amistad contigo es eterna. Y aunque pasemos de esta vida, Señor, a la eternidad, estaremos contigo para siempre. Gracias, Señor, porque hoy nos está llamando a ser amigos tuyos, a purificarnos, a vivir vidas santas, Señor. Y en medio de esta situación, Señor, de este virus que ha afectado a toda la humanidad, tú estás hablando dos cosas específicas a la raza humana. A los que no te conocen les estás diciendo, arrepiéntanse. Yo les amo. Yo les guardo. Yo les salvo. Y a los cristianos y a la iglesia la estás purificando, Señor Dios eterno. Porque, Señor, sabemos que tú vienes por una iglesia sin mancha, Señor, una iglesia inmaculada, y tú estás purificando, Señor, y dejando los que en verdad te aman, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos, a dejar la amistad con el mundo y a tomarnos de tu mano, nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.